Estamos contentos que la iglesia de Istmo está creciendo en niños, ¿verdad? Según vimos hace un momento. Qué bueno, creo que los niños son una bendición. Y Jesús siempre desea que los niños vengan a Él. Damos gracias a Dios también por cada hermano de la iglesia de Istmo que se ha congregado para venir a escuchar la palabra de Dios. También por nuestros amigos que nos visitan, que están aquí para que podamos compartir juntos el pan espiritual. Y seguimos hablando de la iglesia de Pérgamo. Saben que Pérgamo tiene varias cosas que se convierten en una importante lección para nosotros. ¿Cómo nosotros actualizamos el mensaje de Pérgamo? Recordemos que una de las cosas que se dice en Apocalipsis, y voy a invitarles otra vez a ir a Apocalipsis capítulo 2, acerca de Pérgamo. Es lo que dice el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Segundo lugar, versículo 14. Tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Y en tercer lugar, versículo 15. Tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas. Hablamos de la situación de la iglesia de Pérgamo en Roma. Y el por qué cuando se escribe a la iglesia de Pérgamo se dice: moras donde está ¿qué? El trono de Satanás. ¿Qué cosas ocurrieron a la iglesia con la conversión de Constantino, que fue lo último que hablamos, y con el establecerse el cristianismo como la religión oficial en el Imperio Romano? Bueno, aquí tenemos una de las cosas más grandes que ocurrieron. Del sábado, del día del reposo establecido bíblicamente, en la iglesia de Pérgamo oficialmente se establece un nuevo día de adoración, un día diferente de adoración. ¿Cómo fue que se generó este cambio? ¿Saben que cuando nosotros estudiamos la historia y cuando vemos lo que dice la cristiandad hoy día sobre este cambio del sábado al domingo, porque toda la cristiandad habla de esto, ¿sí o no? Llegamos a lo siguiente. ¿Qué dicen las iglesias cristianas protestantes con respecto al cambio del sábado al domingo? El argumento protestante es: bueno, el sábado fue cambiado al domingo porque en el domingo fue el día de ¿qué? De la resurrección de Jesús. Y eso lo comprendieron tanto los apóstoles, aunque ya vimos que en los escritos apóstoles, ¿verdad?, no hay ninguna evidencia, como los padres de la iglesia. Y por esa razón, ¿verdad?, por ser el día de la resurrección, un día tan importante para la iglesia, entonces se transfirió la solemnidad del reposo del sábado al domingo. Pero viene la pregunta: ¿quiénes lo cambiaron? Y entonces la respuesta es: los padres de la iglesia de los primeros siglos. Pero viene la pregunta: ¿tenían la autoridad los padres de realizar un cambio a uno de los mandamientos de Dios? Si así fuera,
En segundo lugar, cuando vamos ya no a los cristianos protestantes, sino a los cristianos católicos, y preguntamos, bueno, ¿por qué la Iglesia Católica también, verdad, ha cambiado el sábado por el domingo? Tenemos otra respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La Iglesia, ¿verdad?, por la autoridad que Dios le ha conferido, cambió la solemnidad del sábado al día domingo. Y entonces preguntamos, ¿tiene la Iglesia tal autoridad? ¿Puede la Iglesia realizar el cambio a uno de los mandamientos de Dios? Pero viene una tercera respuesta. Cuando le preguntamos a los observadores del sábado, sean adventistas, ustedes saben que no solo nosotros los adventistas guardamos el sábado, ¿verdad? Están en primer lugar los judíos, vamos a decir. Están los judíos mesiánicos, que son judíos convertidos, ¿verdad?, a la fe en Jesús como el Mesías. Está la Iglesia de Dios del séptimo día, que guarda el sábado. Están los bautistas del séptimo día. Está la Iglesia de Israel del séptimo día, ¿sí?, la Iglesia israelita. Y podemos decir, ¿verdad?, hay varios grupos de cristianos que todavía siguen manteniendo la solemnidad de ¿qué? Del sábado. Tenemos otra respuesta. Y la respuesta que encontramos, ¿verdad?, de quienes todavía observamos el sábado, va a ser la siguiente. El sábado fue cambiado por el emperador Constantino, a fin de que el cristianismo, que se había convertido en la religión oficial del imperio en el tiempo del emperador, pudiese en cierta medida adaptarse, ¿verdad?, y en cierta medida pudiese haber armonía entre los cristianos y los paganos romanos, que seguían conservando, ¿verdad?, sus costumbres religiosas, y en forma especial la adoración al Dios Sol en el primer día de la semana. Ahora yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la mejor de las tres respuestas? ¿Te lo saben? Esta mañana vamos a ver cuál sería la mejor respuesta, ¿sí? Y vamos a ver qué fue lo que pasó después de la muerte de los apóstoles. Así que vamos a pasar a la siguiente. Algunos escritos especialmente del siglo segundo, ¿sí?, siglo segundo, después del año 100, nos muestran una tendencia ya entre los escritores llamados los padres apostólicos, ¿verdad?, y después los padres de la Iglesia, a tratar de cambiar la solemnidad del sábado a domingo. Y tenemos aquí, ¿verdad?, una epístola que es una epístola apócrifa. Vamos a hablar un poquito más sobre los libros apócrifos también en la iglesia de Pérgamo, porque la iglesia de Pérgamo es el tiempo cuando florece, ¿verdad?, lo que se conoce como el gnosticismo en la iglesia, ¿sí?, de donde surgen todos los libros apócrifos del Nuevo Testamento que nosotros conocemos ahora. Yo no sé si ustedes recuerdan que tal vez hace como unos 2 años las noticias, el Nat Geo, ¿verdad?, Discovery Channel, estaban hablando sobre el hallazgo de una nueva epístola, ¿sí?, la epístola de Judas. ¿Se recuerdan ustedes?
Y parece que hubieron días de mucha conmoción pensando en que, bueno, hay un nuevo libro inspirado que no se había descubierto. Y después de muchas cosas, ¿verdad?, se descubrió que ese libro era parte de una colección de los libros apócrifos que ya conocemos, encontrados en Nag Hammadi, en Egipto, y que simplemente alguien se lo había robado y lo había estado escondiendo por mucho tiempo y lo había querido vender y no había podido venderlo hasta que finalmente alguien se lo compró. Pero ya estamos hablando, ¿verdad?, ya ahora de casi cerca del año 2000, y que al final perdió toda importancia porque dijeron que era parte de los mismos libros apócrifos, nada nuevo. Pero bueno, vamos a ver esta tendencia que ya existía, ¿verdad?, de los primeros siglos. Aquí tenemos Epístola de Bernabé, que se cree que pudo haber escrito por el año 100. Recuerden que cuando decimos Bernabé no quiere decir que la escribió Bernabé, un libro apócrifo. Le escribió otra persona que se hizo pasar ¿por quién? Por Bernabé. Y dice aquí, de aquí que nosotros también guardemos el octavo día con gozo, el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Vamos a ver la siguiente. Ignacio de Antioquía, más o menos murió por el año 107, después del siglo I. Los discípulos, los apóstoles, padre de la iglesia del siglo I, enseñan: los que vivían según el orden de cosas antiguas han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Aquí vemos una declaración, ¿verdad?, de uno de los padres de la iglesia. O sea, ¿hay una tendencia? Sí, una tendencia. Vamos con la siguiente declaración. Mismo Ignacio de Antioquía: no debemos abatizarnos más, sino que debemos guardar el día del Señor en el cual nuestra vida fue levantada. Este es el día del Señor, el día consagrado a la resurrección, el más importante de todos los días. Vamos con la siguiente declaración. Justino Mártir, 165, murió. La apología de Justino se escribió en Roma más o menos en el año 140, solo 44 años después de que el apóstol Juan recibió la visión de Apocalipsis, para que tengamos referencia. Dice: y nos reunimos todos, ¿cuándo? El día del sol. Primero, porque en este día, que es el primero de la creación, cuando Dios empezó a obrar sobre las tinieblas y la materia, y también porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó entre los muertos. Interesante la declaración de Justino, ¿no les parece? No solamente presenta el sábado por el día de la resurrección, sino que es el día del sol, porque dice que en ese día, ¿verdad?, el día en que Dios comenzó, ¿qué? La creación. Vamos a la siguiente declaración. Dionisio, obispo de Corinto, cerca del 170 después de Cristo: pasamos este día del Señor, en el cual leímos vuestra carta, desde cuya constante lectura podemos extraer amonestación. Muy bien, citado por Eusebio. Adelante, siguiente. Ireneo, discípulo de Policarpo, quien fue a su vez discípulo del apóstol Juan, o sea, es la tercera generación, entre el 130 y 195. En el día del Señor, cada uno de nosotros, los cristianos, guarda el día de reposo, meditando en la ley y regocijándonos en las obras de Dios. El misterio de la resurrección del Señor no puede ser celebrado en ningún otro día que no sea el día del Señor, y en él solamente deberíamos observar el partimiento de la fiesta pascual. Ahora, ¿sí notan lo que está pasando en el siglo segundo? ¿Qué está pasando en el siglo segundo? Hay una tendencia, ¿verdad?, a tratar ¿de qué? De cambiar el sábado por el domingo. Vamos adelante. Tertuliano, 160 al 220, escribe que los cristianos celebramos el domingo como un día de gozo. En el día del Señor pensamos que es incorrecto ayunar o aún postrarnos en oración. Siguiente declaración, misma de Tertuliano: solemnizamos el día después del sábado, en contraste con los que llaman día de reposo a este día.
y en él se dedican a holgar y a comer. Eso somos nosotros, ¿verdad? No, no es cierto. Apartándose de las antiguas costumbres judías, de las cuales ellos son ahora muy ignorantes. Lo que están diciendo los tertulianos es, bueno, estos que dicen que guardan el sábado, realmente no guardan ¿qué? No guardan bien el sábado. No están haciendo exactamente lo que el sábado dice, ¿verdad? Vamos adelante. Clemente de Alejandría, contemporáneo de Tertuliano, en Egipto en el 194 después de Cristo, escribe: un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección del Señor, la cual tomó lugar en ese día. ¿De qué día está hablando? ¿Del sábado o del domingo? Hablando del domingo. Bien, vamos adelante. Ahora, ¿qué podemos ver hasta aquí con relación a los escritos, no de todos los padres, porque no son todos los padres, de algunos padres? ¿Saben que el conflicto de adoración entre la verdadera adoración y la falsa adoración comienza precisamente después de la muerte de quién? De los apóstoles. Y con estas declaraciones no queremos decir que todos los padres de la iglesia, los padres apostólicos, que eran los dirigentes cristianos, ¿verdad? Se les llama padres, ¿verdad? Pero eran los dirigentes cristianos que siguieron liderando la iglesia después de que murieron los apóstoles. Estamos hablando después del año 100. Pero sí podemos ver, ¿verdad?, ya en algunos de estos dirigentes cristianos una tendencia a ¿qué? A poner el primer día de la semana o el domingo como el día de reposo, como el sábado verdadero. Así que cuando nosotros preguntamos entonces, ¿es verdad que había una tendencia ya a partir del segundo siglo a tratar de cambiar el sábado por el domingo, o no había? Sí había una tendencia. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se debe esa tendencia? Bueno, la tendencia es muy simple. La respuesta es muy simple. Después de la muerte y resurrección de Jesús, y al principio del Pentecostés, hubo un fuerte choque entre, podemos decir, dos grandes religiones. Y eso lo podemos leer en el Nuevo Testamento: el judaísmo y el cristianismo. ¿Qué hacían los judíos? ¿Qué hacían los judíos con respecto a los cristianos? Los judíos siempre estaban acusando a los cristianos en ser enemigos ¿de quién? Del imperio, ¿sí? Los judíos siempre se estaban oponiendo inclusive a Pablo. Recordamos que cada vez que Pablo iba y predicaba en las sinagogas, ¿qué hacían los judíos? ¿Verdad? Lo acusaban con las autoridades. Estos son, ¿verdad?, los que alborotan al mundo. Ya también llegaron hasta aquí con nosotros. Así que hubo un fuerte choque entre ¿quién? Entre judíos y cristianos después de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿verdad?, los dirigentes judíos, los escribas, los fariseos, fueron los que entregaron a Jesús ¿a dónde? A la muerte. Entonces, este conflicto se fue recrudeciendo cada vez más y hizo que los cristianos en cierta medida se apartaran del judaísmo, e hizo que los cristianos relacionaran al sábado ¿con quién? Con el judaísmo. Y al relacionar el sábado con el judaísmo, entonces, como hemos escuchado hoy día, y eso lo podemos escuchar en muchos testimonios de cristianos, cuando dicen, no, ustedes lo que hacen es que están ¿qué? Guardando un día que era ¿para quién? Para los judíos, y no para el pueblo de Dios, no para los cristianos. Ahora, vamos con la segunda parte. ¿Qué dicen los cristianos católicos sobre este cambio? ¿Quién realizó el cambio?
Aquí tenemos, ¿verdad? Una cita de St. Peter's Square Basilica, en una cita del periódico de prensa católica en Sydney, Australia. Dice: el domingo es una institución católica y sus reivindicaciones a la observancia pueden defenderse solo en principios católicos. Desde el comienzo hasta el final de la Escritura, no hay un solo pasaje que garantiza la transferencia del culto público semanal del último día de la semana. ¿A dónde? Al primero. ¿Qué dicen ellos? Bueno, realmente no vamos a discutir bíblicamente. Nosotros no estamos tratando de probar, ¿verdad? Dicen los cristianos católicos, que hay un texto, ¿verdad?, en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, donde realmente se pueda tomar un argumento para decir, sí hubo una transferencia en los tiempos bíblicos. ¿De dónde? El sábado al domingo. Vamos con la siguiente declaración. El Espejo Católico, el 23 de septiembre de 1984, dice: la Iglesia Católica, durante más de 1000 años antes de la existencia de los protestantes, en virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. ¿A quiénes atribuyen ellos el cambio? Ellos no lo atribuyen a los padres de la iglesia, ¿verdad? Los protestantes sabemos que son los que atribuyen más ese cambio. ¿A quién? A los padres, pero como ya vimos, no eran todos los padres, eran ciertos padres. ¿Con qué? Con ciertas tendencias, porque entendemos, ¿verdad?, en el siglo II y aún a principios del siglo, aún el siglo III y principio del siglo IV, la mayoría de los cristianos todavía guardaba ¿qué? Guardaba el sábado. Históricamente eso está probado, ¿verdad? Que todo el siglo II, el siglo III y hasta el principio del siglo IV, antes de Constantino, la mayoría de los cristianos seguían guardando ¿qué día? Seguía guardando el día sábado. Ya había una tendencia, ¿verdad? Pero ahora vemos aquí un cuadro diferente. Siguiente. Dice: el Catecismo Doctrinal del reverendo Stephen Keenan. Lee este. Pregunta. Eso está en este caso, no está en todo, está en esta versión. ¿Tiene alguna manera de demostrar que la iglesia tiene el poder para instituir las fiestas de precepto? Respuesta: de ella no haber tenido el poder, no habría podido hacerlo, en el cual todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podía haber sustituido la observancia del domingo, al primer, perdón, ahí es un error, del sábado al primer día de la semana, del domingo al primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día. Cambio para el cual no hay ¿qué? Ninguna autoridad bíblica. Así que, ¿quién tiene la iglesia el poder de hacerlo? Bueno, después de esta declaración, la iglesia ¿qué? Sí tiene el poder. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos otra cita del mundo católico de Carol Ward, volumen 58, página 38, número 338, página 69. La iglesia tomó el domingo pagano y lo convirtió en domingo cristiano. Y así el domingo pagano dedicado a Baal, supuestamente una deidad de la iglesia, se convirtió en domingo cristiano consagrado ¿a quién? Consagrado a Jesús. Muy bien, vamos adelante. Siguiente. Pregunta, ¿verdad? Otro catecismo: ¿por qué guardamos el domingo en vez de guardar el sábado? Respuesta: guardamos el domingo en vez del sábado porque la iglesia católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. Bien, vamos adelante. Tercera respuesta. Así que ya tenemos dos respuestas ahora, ¿verdad? ¿Cuál es la primera respuesta? Es verdad que algunos dirigentes cristianos desde el segundo siglo ya estaban ¿qué? Proponiendo, ¿verdad? O aún estableciendo la observancia del domingo en vez del sábado. Sí, sí es verdad. Sin embargo, aunque ya se habla, el cambio no se generó en esos siglos. ¿Estamos de acuerdo? No se generó en esos siglos. Así que no podemos decir, ¿verdad?, que fue todo
todo el cristianismo del siglo II, que fue el cristianismo del siglo III o a principios del siglo IV de Constantino, quien generó oficialmente ese cambio ¿dónde? En la iglesia, aunque ya había una gran tendencia ¿a qué? A la observancia del domingo. Ahora, aquí viene, ¿verdad?, lo que dice el edicto de Constantino, 7 de marzo del año de 321. Si usted nació en esa fecha, bueno, entonces esto fue lo que pasó, ¿verdad? Y dice, en forma resumida, ¿verdad?, o la parte, ¿verdad?, del edicto que dice: en el venerable día del sol, que los magistrados y los que viven en las ciudades descansen y todos los trabajos estén ¿qué? Estén cerrados. Ahora les voy a hacer la pregunta que le hice al principio: ¿quién realmente cambió la solemnidad del sábado al domingo? ¿Fueron los cristianos apostólicos o los cristianos posapostólicos o los padres apostólicos o los padres de la iglesia que vivieron después? ¿Fue realmente la iglesia católica la que hizo el cambio por la autoridad que ella dice que tiene, ¿verdad?, y que Dios le ha conferido? ¿O fue Constantino? Pues fueron los dos, yo creo que pusieron de acuerdo. ¿Qué diríamos? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? Bueno, ya vimos la historia. Si alguien le pregunta, ¿qué le diría a usted? Sí, hermano David. Sabemos que solamente hay dos fuerzas operando en el universo, la del bien y la del mal. Entonces, si no fue Dios, fue la fuerza del mal representada por los Satanás, la que moviendo fuerzas, utilizando la Iglesia Católica, cambió. Lo de Constantino se lo puede tomar como fines políticos nada más. Muy bien. El hermano dice que fueron las fuerzas del mal que obraron, ¿verdad?, para realizar este cambio. ¿Cómo contestaría usted? Quiero escuchar las respuestas que usted le daría. Si nosotros decimos, le voy a sugerir una respuesta, ¿verdad?, porque como que algunos no se animan. Si nosotros, cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿quién fue quien realmente, ¿verdad?, realizó este cambio de la solemnidad del sábado al día domingo? Yo creo que la mejor respuesta sería los cristianos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Fueron los cristianos los que realizaron este cambio o no fueron los cristianos? Le voy a preguntar: ¿era Constantino cristiano o no era cristiano? Cuando se realizó este cambio, Constantino ya se había ¿qué? Convertido al cristianismo, ya era cristiano. Les pregunto, ¿es la Iglesia Católica cristiana o no es cristiana? Quiero hacer un comentario sobre esto, ¿verdad? Porque algunos hermanos de la Iglesia Católica le llaman cristianos a los protestantes nada más, ¿sí? Y hay otros que le llaman cristianos solamente a los adventistas. ¿Qué les parece? He leído algunas declaraciones donde algunos católicos dicen: nosotros no podemos tener relación con los cristianos. Y digo, ¿a quiénes se refieren ellos? O alguien que dijo: yo puedo aceptar a cualquier otra religión. Cualquier otra religión puede ser pentecostés, o puede ser bautista, o puede ser
no, tal vez testigos de Jehová, pero no puedo aceptar a los cristianos adventistas, ¿verdad? No puedo aceptar a los cristianos. Así que, ¿quiénes somos cristianos? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes somos cristianos? Bueno, ¿quiénes somos cristianos? Cristianos somos todos los que creemos en ¿quién? En Cristo. Yo recuerdo cuando era niño, ¿verdad? Me llamaba la atención que, por ejemplo, una persona iba por el camino y de repente veía que estaba un borracho tirado y decía, pobre cristiano, ¿verdad? Y decían, ahí me encontré un cristiano tirado, borracho, ¿verdad? Entonces, ¿quién es realmente cristiano? Bueno, entonces cuando les pregunto, ¿fueron realmente los cristianos los que generaron este cambio o no fueron los cristianos? Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Eran cristianos? Podemos decir que estos cristianos podrían ser llamados cristianos apóstoles, o no podrían ser llamados cristianos apóstoles. Voy a invitarles a leer un pasaje y vamos al libro de Segundo de Tesalonicenses. Capítulo 2. Pablo hablando acerca de la venida del Señor. Versículo 1 al versículo 4. Esta es una profecía de Pablo con relación a la iglesia, ¿sí? ¿Qué dice esta profecía? Dice 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, ¿verdad? Pablo está diciendo, no va a venir Jesús sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Ahora, Pablo está hablando de afuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Pablo está hablando dentro de la iglesia. Se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Recuerden que esta no es una persona. No, esta no es una persona. Aquí, ¿verdad? Es una institución. Es cuando se habla en el Antiguo Testamento de un cuerpo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es que objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué dice Jesús acerca de los mandamientos? Mateo 5:17. No penséis que he venido a ¿qué? A abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido a abrogar, sino a ¿qué? A darle un cumplimiento. Si Jesús mismo no abrogó uno de los mandamientos de Dios, yo les pregunto, ¿hay alguien más en este mundo que pueda tener la autoridad de hacerlo? ¿Qué diría? ¿Hay una institución, aunque se llame cristiana, que tenga la autoridad de hacerlo? Ahora, indudablemente Pablo está hablando aquí de ¿qué? Cuando Pablo dice, sin que venga la apostasía. Ahora, quiero decirles una cosa. Cuando hablamos de la apostasía, no hablamos de una sola cosa. No solamente hablamos del sábado, ¿verdad? Podría yo decir, el sábado es el comienzo de ¿qué?
comienzo de la apostasía de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque después vinieron muchas otras cosas, como vamos a ir viendo en cada iglesia, y todavía nos falta aquí hablar de Pérgamo. Muchas otras cosas que llevaron al cristianismo, ¿verdad?, a una apostasía total, completa. Pero ¿qué en cuanto a nosotros? Seguimos creyendo que realmente el sábado es una bendición, pero ya no lo es. Quiero invitarles a leer un pasaje del libro de Marcos. Ustedes se lo saben de memoria, pero creo que aquí cobra un nuevo sentido, un nuevo significado. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Palabras de Jesús. También les digo, el sábado fue hecho ¿qué? Por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Aquí dos declaraciones. Esta es la primera. ¿Alguna vez usted ha sentido que el sábado es una carga para usted? Yo creo que el sábado sí es una carga. ¿Sí? Yo creo que el sábado sí es una carga. Es una carga para el que no lo guarda. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque en el tiempo de Jesús, los fariseos habían hecho del sábado ¿qué? Una carga. ¿Era una carga el sábado en el tiempo de Jesús o no era una carga? Sí era. Y creo que hoy día sigue siendo el sábado una carga ¿para quién? Para el que no la guarda. ¿Qué hace la gente que no? ¿Qué hace la gente el sábado? Que no guarda el sábado. ¿Es un día de qué? Es un día de trabajo, ¿sí o no? Y cuando nosotros hacemos el sábado un día de trabajo, ¿en qué se convierte para nosotros? Díganme. Una carga. Porque a veces llegamos al sábado, como dicen, ya, ¿verdad?, deslizándonos, ¿sí o no? Así como en safe. Y diciendo, ay Señor, qué bueno que se acabó ¿qué? La semana. ¿No es cierto que sí terminamos el viernes? ¿Verdad? Y qué hermoso cuando llegamos y decimos, ya llegó el sábado. ¿El sábado qué es? Una bendición, ¿verdad? Los miles a un lado, los problemas a un lado, el trabajo a un lado, y ahora nos vamos a entregar ¿a qué? A la adoración a Dios. El día del Señor. ¿Sí? Así que yo sí creo que el sábado se puede convertir en una carga. Es más, es una carga para los cristianos, aún los adventistas, que no guardamos el sábado conforme al mandamiento. ¿Por qué? Porque esta declaración de Jesús, ¿qué quiere decir? El sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Qué significa? El sábado es una bendición. ¿Para quién? Para el hombre, lo que Jesús está diciendo. O sea, Dios creó el sábado para que el hombre pudiera tener una bendición en la semana que no podía tener de otra manera si el sábado ¿qué? No existiera. ¿Acaso ustedes no sienten que este día es una bendición? ¿Acaso ustedes no sienten que estar aquí en la casa de Dios es una bendición? ¿Ustedes no sienten que las horas sagradas del sábado son una bendición? Si usted quiere experimentar lo contrario, no está recomendando, ¿verdad? Deje de guardar el sábado. Y se da cuenta cómo está perdiendo la gran bendición que a Dios ha dejado en este día. ¿Sí o no? Aún si usted se queda en su casa, ¿cómo se siente el sábado que se queda en su casa? ¿No se ha quedado en su casa? Aparentemente es bueno, pero al final no se da cuenta, como los que iban a recoger el maná, ¿verdad? Regresaron con las manos vacías porque no guardaron el sábado, fueron a buscar comida, fueron a buscar pan. Por eso el sábado Dios lo ha dado como una bendición. La segunda declaración, versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es ¿qué? Señor aún ¿de qué? Del sábado. ¿Qué significa esto? ¿Qué Señor?
Señor significa dueño, propietario, ¿verdad? Así que ahora para nosotros Señor es como un respeto. Pero en el tiempo de Jesús, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, Señor era ¿qué? El dueño de una persona. Un esclavo tenía que decirle a su amo ¿cómo? Señor. Todos los ciudadanos de Roma tenían que llamarle Señor al emperador, ¿sí? Ahora, cuando Jesús dice, Jesús es el Señor del sábado, ¿qué quiere decir? Miren, Jesús quiso decir lo siguiente: si hay alguien que realmente podría cambiar el sábado, es el dueño, ¿sí o no? ¿Acaso alguien puede ir y cambiarle el nombre al carro donde en el título aparece su nombre? No. ¿Por qué? Porque usted ¿qué? Es el dueño. ¿Acaso alguien puede ir y cambiarle el nombre al título de la propiedad de su casa? No. ¿Por qué? Porque usted es ¿qué? Usted es el dueño. ¿Puede alguien entonces cambiar el sábado que no fuera quién? Cristo Jesús. ¿Por qué? Pero Jesús sabemos que nunca ni lo cambió ni le ha dado autoridad a nadie para cambiar. ¿Por qué? Porque el sábado sigue siendo una bendición. Y podríamos decir esta mañana, ¿se equivocó Dios al crear el sábado? Jesús dice, el sábado fue hecho. No es el tiempo que le sobró a Dios. Mire, ya no tengo que hacer en el séptimo día, se acabó la creación. No es el tiempo. Jesús dice, el sábado fue ¿qué? Fue hecho. Dios lo hizo, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo es que Dios lo hizo? Pues Dios lo estableció espiritualmente, un día espiritual, ¿sí? Diferente a los demás días. Y Dios lo hizo para que sea una bendición para nosotros. Y ojalá que el sábado siga siendo una bendición. Que como dice Isaías, ¿verdad? Que sea una delicia. Un día santo, un día glorioso, un día dedicado a Dios, para que podamos encontrar el verdadero reposo en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos decir esta mañana, el sábado es una bendición para mí? ¿Sí? Quiero seguir teniendo ese día que Dios me ha dado para la bendición. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decir eso? Que Dios les bendiga, que podamos realmente seguir disfrutando del día del Señor. Como dice el salmista, este es el día que el Señor ha hecho, este es el día que el Señor ha creado, este es el día de gran bendición.